Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Dani. ¿Pudieron ver los materiales? Más o menos. ¿Qué cara es esa, por Dios? No pude, no llegué, perdón. A ver, no pasa Yo nada. tampoco, profe. Lo importante, bueno, yo les comentaba, bueno, ya está grabándose la clase, espero que, porque tuve que montar en una computadora en el comedor para grabar y venirme para acá y grabar desde la tablet. Cerrá el micrófono, Seba, ¿te está Seba. haciendo? Sí, eso, Seba. No sé qué pasa ahí, hace acople. Genial. Bueno, les comento. Vieron que yo ya en el grupo de WhatsApp les dije que había cosas que son de la biología de primero, que les pido que busquen información, y si no, me piden a mí, libro de Curtis, algún libro de biología del secundario como para empezar a conocer el tema si les resulta muy complicado, pero después hay que profundizar un poquito más. Pero lo de división celular lo tienen que saber, replicación del ADN lo tienen que saber, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver células somáticas, células sexuales, célula diploide, que es una célula diploide, que es una célula ploide, todo eso, digamos que pertenece a la biología de primero, biología celular, y nosotros vamos a tomar eso, o como les decía el profe en la primera clase que tuvieron con Classroom, que a lo mejor fue un montón para ustedes de información, pero digo, bueno, tranqui, busquemos la información, empecemos con libros sencillos, y después nos vamos un poquito a profundizar un poco más en la bibliografía, ¿sí? Lo importante es que lo vayan entendiendo. Lo mismo nos pasa con genética, con los capítulos que yo les di. El capítulo que le dio Fabián de Griffith, ¿sí? Los patrones de la herencia, está espectacular. ¿Qué hago yo? Le sumo el capítulo 2 de William, porque además tiene problemas resueltos. Entonces es interesante para ustedes. Casi al final del capítulo hay problemas resueltos, y después tiene problemas para que ustedes puedan hacer. Entonces, hay que leer la teoría, después hay que ver los problemas, hoy vamos a hablar un poquito de eso, y después pueden dedicarse a hacer los problemas, porque están los problemas y los resultados también, ¿sí? Pero tranqui, ustedes tranqui. También ahora cuando hago la presentación, lo que les voy a dar es como algunas definiciones que tenemos que tener claras. En ese momento, una vez que ya dé las definiciones, voy a habilitar un ratito para ver si se entendió hasta ahí las definiciones y después avanzamos. Yo ahora les voy a presentar la pantalla y vamos a ir a una presentación. Díganme si la ven, por favor. Sí, la estamos viendo. Genial. Sí, la genética básica. Bueno. Dani, lo que te consulto, lo que vos dijiste al principio, desconectamos cámara y micrófono Sí. para que esté mejor la conexión. Yo no tengo problema, a lo mejor no tengo problemas, tengo muchos problemas, pero digo, de conexión a lo mejor ando bien. Lo que pasa es que tu micrófono, mira, está acoplando en este momento. Claro. Por eso, lo habilitamos un ratito. Y las cámaras va a depender de la conexión que tengan ustedes. Si ven que se ralentiza o algo, desconectan cámara, porque no hace falta tenerla. Eso es para posibilitar la transmisión de datos. Ok, genial. Bueno, buenísimo. Bien. Acá tenemos una célula. Adentro de la célula, obviamente, es una célula eucariota, tiene un núcleo. Dentro de ese núcleo tenemos el ADN.
El ADN, como les explicó el profe, en casi toda la interfase está en estado de cromátida, ¿sí? No está formado el ADN como esa X que estamos viendo acá. Pero bueno, en algún momento de la división celular se forma, tiene esa forma de X, que dijimos que no es para todos igual, tomamos como prototipo esa X para ver los bracitos del cromosoma, para ver el centrómero, que es la parte de unión en el centro, pero bueno, el ADN está, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, ese ADN codifica. ¿Qué codifica? Proteínas, ¿sí? Como ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Esa codificación que un poco estaba planteada en el ejercicio que les pidió Fabi, ¿sí? Con respecto a esa codificación de las proteínas alanina, bueno, no me acuerdo bien cuáles eran, y les preguntaba si se cambiaba un codón, o sea, un triplete. Pasa la policía, perfecto, están cumpliendo la ley, parece. Bueno, esa porción de ADN que codifica ese triplete de codón dentro de los que son adenina, timina, citosina, guanina, depende cómo estén ordenado, va a codificar una proteína. Y por ahí el ejercicio les preguntaba, ¿qué pasa si saco un nucleótido? O sea, un nucleótido puede ser, saco una citosina, saco una guanina, saco una timina. Resulta que si lo saco, estoy alterando el orden, y al alterar el orden también estoy cambiando las letras, hay una letra que ya no va a estar, y cuando vuelva a armar un triplete, o sea un codón, seguramente eso me va a codificar otra cosa, otra proteína, ¿sí? Diferente. Entonces eso es lo que tenemos que tener un poco en cuenta, que cuando se modifica, siempre puede ser una mutación, pero cuando se modifica me está codificando otra cosa. Bien. Cuando hablamos de la división celular, nosotros decimos que las células del organismo, las células somáticas, son diploides, ¿sí? Con los 23 pares de cromosomas que tenemos en un organismo humano. Y después tenemos las células sexuales, ¿sí? En el óvulo y el espermatozoide, que son células haploides. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de la carga genética. 23 cromosomas me va a aportar el padre, y 23 cromosomas me va a aportar la madre. De esos 23 cromosomas, cuando los juntemos, no van a estar en cualquier lugar, digo, tienen un orden, por eso vimos el cariotipo, ¿se acuerdan? Hablábamos del orden 1, 2, 3, por ahí hablamos del 21, que si había una mutación, podíamos hablar de la trisonomía en el par 21, que eso daba el síndrome de Down, ¿sí? Como un fenotipo, de ese genotipo que mutó. Bueno, entonces ese orden que hay en el cariotipo es el orden que van a tener estos cromosomas aportados por la mamá y aportados por el papá. Por eso se habla de cromosoma y se habla de cromosoma homólogo. ¿Sí? El homólogo es un cromosoma que aportó el papá, el padre, por ejemplo, el cromosoma 21 que aportó el papá y el cromosoma 21 que aportó la mamá en el mismo lugar, se llama homólogo, ¿sí? Ahí tenemos los dos, un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Bien, de esa codificación, de esa porción del ADN, nosotros tenemos los genes. Si yo tengo que hablar de una definición de gen, bueno, más abajo lo dice, pero va a ser, es la unidad funcional y física de la herencia, ¿sí? Que va a pasar de generación en generación, lo estoy un poco leyendo, ¿sí? ¿Qué son los genes? Son esos segmentos de ADN o secuencias de ADN que contienen cierta información para elaborar o para sintetizar, vamos a decir nosotros, una proteína, ¿sí? Y el alelo, ¿sí? Es la versión que tiene cada uno, o una o dos versiones de un gen. O sea, para que ustedes tengan una idea, yo digo, tengo el gen que me va a codificar el color
verde si seguimos el ejemplo de Mendel de los guisantes, ¿sí? Bien, eso va a ser un gen, una porción de ADN que me va a codificar el color verde. En el cromosoma homólogo, ¿sí? Voy a tener en el mismo lugar el cromosoma para el color, pero a lo mejor en vez de ser color verde es color amarillo. Pero se encuentra en la misma región del cromosoma. Por eso acá están divididos. Vienen los brazos que dice A, B y C, A, B mayúscula, A mayúscula, C, es porque es el alelo, tiene que ver con la expresión, que pueden ser 2 o pueden ser más. Después lo vamos a ver. Profe, perdón. Y esos lugares. Están en el grupo Sí. de genética. En el grupo de genética hay alumnos que dicen que quieren ingresar a la clase. Pucha, pero les dije que no. A ver, aguárdenme un segundo. Yo aclaré que no los podía tomar. Que tengo que correr una maratón. Bueno, escuchen, no, vayan avisándome y los voy y los entro. Es porque tampoco puedo tener la computadora en la misma habitación porque me acopla. Entonces tiene que estar separada. Bien, todo para poder grabar la clase. Sí, igual se ¿Vamos acopla, hasta acá? Sí. Y ahí abajo, ¿por qué tenemos D mayúscula y D minúscula y E mayúscula y minúscula? Porque son para ese cromosoma, que es el mismo, pero uno aportado por la mamá y otro aportado por el papá, es diferente, o sea, son símbolos, ¿no? Ahí puedo yo decir, el D minúscula es el color verde y el D mayúscula es el color amarillo. O el E mayúscula es rugoso y el E minúscula es liso. Después vamos a ver quién se va a Entendido. expresar de eso. ¿Sí? ¿Está Sí, claro? sí, entendido. Perfecto, bien. Y después tenemos el lugar para ese gen, por ejemplo, acá tienen amarillo, tienen azul, tienen rojo, verde, lila, marrón, naranja. Bueno, cada uno de esos lugares, si yo lo estudio por separado, el lugar se llama locus, que es el lugar donde va a estar determinado gen. ¿Sí? Locus. Y si estudio muchos a la vez, por ejemplo, estudio del brazo el amarillo, el azul y el naranja, bueno, cuando estudio el conjunto se llama loci. Ahora lo vamos a ver. Perdón a los chicos que empezaron, ya grabé igual la clase, voy a tratar de que esté grabada. Acá tenemos un poco las definiciones, ¿no? ¿Qué es un gen? ¿Lo ven? Se ve Sí, profe. muy poco. Si Se agrandás ve. como agrandaste hoy, ¿puede ser? Lo que pasa es que, bueno, ahí, bueno, un gen, ¿no? La unidad, Sí, ahí se ve. ¿Vieron que para nosotros, para definir célula, decimos que es cuando definimos célula, yo le digo a los chicos, bueno, la definición que se tienen que saber sí o sí es que es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Es una unidad, es funcional porque cumple todas las funciones, estructural porque forma estructura, y es de todos los seres vivos. Bueno, acá también cuando hablamos de gen, dice que es la unidad, es ese triplete de codón, ¿sí?, que codifica determinada información que se va a traducir en una proteína. Entonces, es la unidad de la herencia, porque ahí tiene la información en un cromosoma, secuencia, que es una secuencia de nucleótidos, eso que nosotros yo le decía, citosina, adenina, timina, guanina, depende de cómo esté codificado, me va a producir. El ejercicio que tenían con Fabi. En una molécula de ADN, ¿sí?, que desempeña una función específica, tal como codificar una molécula de ARN o un polipéptido. Un polipéptido es el precursor de la proteína, ¿sí? Y el alelo es eso que yo les explicaba, dos o más formas diferentes de un gen. Hablábamos del gen
por ejemplo, que codifica el color verde de un guisante, si seguimos la idea de Mendel, ¿sí? Pero en el mismo lugar, pero en el cromosoma homólogo, o sea, en el que me aportó el otro parental, va a estar el color, pero el color a lo mejor es verde, ¿sí? Después vamos a ver cuál de los dos se expresa. Acá hay otras definiciones que son importantes. Hasta ahora hablé del gen, hablé del alelo y hablé del lugar donde está, en la región donde está ese gen, ¿sí? Donde está esa porción de ADN que codifica algo. Después, lo que vamos a ver, o lo que tienen ahí, es otras definiciones que me gustaría seguir avanzando y después volvemos a estas definiciones. Pero lo de homocigota, lo de heterocigota, dominante, recesivo, bueno, el genotipo y el fenotipo es lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? El fenotipo es el carácter que se puede observar, se puede detectar, o a simple vista o mediante algún análisis, ¿sí? Algunos me decían, por ejemplo, lo de la sangre, la clase pasada. Y el genotipo es toda la carga genética que nosotros tenemos, ¿sí? Que viene heredada. Bien, acá hablamos un poquito, bueno, Mendel en su monasterio, ¿sí? Ahí cuenta un poquito la historia, este monje, bla, 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 qué sé yo, toda la historieta de Mendel, pero lo importante que en sus estudios se lo considera el padre de la genética. Hay una genética que es mendeliana y una genética que no es mendeliana. ¿Por qué? Porque con los estudios que podía hacer Mendel se llegó hasta cierta parte de la genética. Hoy está mucho más ampliada, por eso yo cuando les di el capítulo 2 decía herencia ligada a un solo gen, ¿sí? Entonces, Mendel llegó a unos pasos que fueron importantísimos y de los cuales hoy se basa la genética. Pero después la genética siguió ampliándose y por eso hay una parte que es como la genética tradicional o mendeliana y la genética que es no mendeliana, ¿sí? Que sería todo lo que tenga que ver con principios actuales que se fueron modificando, porque él establece varios principios, pero se queda corto. Hay información que le falta, claro, debido a su época, fue limitado, pero fue un gran avance. De hecho, no se lo reconoce enseguida, porque él estaba haciendo estudios, a su vez Darwin, contemporáneo, estaba haciendo todo su viaje por el Bigler, recorriendo el mundo, viendo que había caracteres, bueno, nosotros le decimos caracteres, pero características de los seres vivos, pero ellos no hablaban hasta ese momento de eso porque no tenían ni idea, tampoco iban a hablar de gen, obviamente. Pero bueno, Darwin, que hizo todo su recorrido, que veía los picos, por ejemplo, de los pájaros, de los pinzones, que sea la misma especie con diferente pico, ¿por qué pasa? Bueno, todo ese estudio se complementa con el de Gregor Mendel, más llegado, más cercano en la historia, y ahí se lo reconoce. Antes, como pasa con muchísimos, pasó sin pena ni gloria. Y después encontraron sus escritos ahí perdidos y, bueno, se dieron cuenta del gran avance que estaba aportando Mendel para lo que hoy conocemos como la genética. Bien, acá un poquito les voy a contar más de la historia, ¿sí? de los experimentos que hizo Mendel, que está muy bien en el capítulo que les pasó Fabi, ¿no? Mendel trabajó con los guisantes, dijo, bueno, necesito, creo que fue, ¿vieron el método científico que tiene todos los pasos, la problemática, la observación, hipótesis, corroboración de las hipótesis, si esa hipótesis no se corrobora hay que volver a armar una hipótesis nueva, y si sí se corrobora podemos llegar a armar conclusiones que a lo mejor terminan en teorías o en leyes, que pasa acá en este caso? Bueno, acá podemos ver exactamente muy bien el método científico. Mendel dijo, bueno, él veía ciertas cosas que no sabía bien qué eran, pero eran características que tenían las plantas, y dijo, esto tiene que pasar de una generación a la otra, de alguna manera, porque él hasta ahora no sabía lo que era el ADN, ni lo que era, ni siquiera, obviamente, un gen.
Pero él entonces empezó a observar en sus guisantes, ¿no? En su huerta, que había ciertas características. Entonces, él empezó a hacer cultivos. Por ejemplo, tomó diferentes características de los guisantes, como son la forma, el color de la semilla, el color de la cubierta, la forma de la vaina, el color de la vaina, la posición de la flor en el tallo, ¿sí? Y también el tallo, que acá no está, pero también lo tomó en cuenta. Digo, son variabilidades, cuando hablamos esto de la variabilidad genética o hereditaria, que era era el tema que venimos a continuación. Entonces dijo, bueno, la forma, había guisantes que eran de forma redonda, lisa, y había forma arrugada. Había semillas de color amarillo y había semillas de color verde. Había con cubierta gris, había con cubierta blanca, la vaina lisa, la vaina arrugada. Bueno, fue detectando ciertas características. Entonces, ¿qué hacía? Experimentó. Acá esto lo vamos a pasar un poco de largo, porque en realidad, bueno, lo que hizo fue hacer él mismo sus cruzamientos, ¿sí? Para poder polinizar las flores de acuerdo, por ejemplo, veía que daba un fruto verde, lo mezclaba con una que daba un fruto amarillo, para ver qué pasaba. Con una lisa, con una arrugada, dos lisas, ¿sí? Entonces esos fueron los experimentos que hizo. En el libro que les pasé yo en el capítulo 2, también, bueno, habla de la línea pura, ¿no? Esto de línea pura tiene que ver con cruzar varias veces a la progenie con las filiales para obtener, por ejemplo, como dice acá, la variedad de una planta que produce semillas de un tipo determinado de color, generación tras generación. O sea, cruzaba una verde con una verde y obtenía verde, verde y verde, y así va cruzando. Todo iba obteniendo una línea pura. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, esto es clave, ¿no? Acá cuando hablamos del experimento, porque vayan registrando, porque después esto lo vamos a seguir viendo en ejercicios, ¿no? Tenemos una generación progenitora, donde arranca la historia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una arveja amarilla y redonda, la otra es amarilla pero rugosa. Esos son los gametos aportados por la progenie masculina y femenina, ¿sí? Bien. Cuando se juntan, la primera filial aparece amarilla y redonda, por ejemplo, ¿no? Esa es la primera generación filial. Entonces le vamos a poner F1. Si seguimos cruzando, vamos a tener F1, F2, F3, y así sucesivamente mientras sigamos cruzando a nuestras descendencias. Bien. Y del otro lado tenemos otra que va a ser, por ejemplo, una arveja amarilla redonda con una verde redonda. Y él descubrió que, yo voy a hablar ya de fenotipo, pero él no decía fenotipo, porque él no sabía. Pero descubrió que él observaba que las dos eran amarillas. Pero dice, en algún lado tiene que estar eso, porque si yo crucé una rugosa con una sola redonda, y me aparece la amarilla redonda, ¿dónde quedó lo rugoso? Después lo mismo pasaba por el otro lado. Si yo tengo la amarilla y tengo la verde, y me da visiblemente una amarilla, ¿dónde me quedó la verde? Entonces dijo, hay algo que se tiene que estar pasando, pero también se tiene que estar encubriendo, porque el fenotipo, o sea, lo que yo observo, en una o en otro caso, son dos guisantes amarillos redondos. ¿Sí? Entonces acá aparece el término de híbrido, ¿sí? ¿Por qué es híbrido? Y porque hay ciertos caracteres que aporta la progenie, vamos a llamarle masculina y femenina, ¿sí? Que se ve que hay una, no puedo hablar de mezcla, pero sí que se ve que hay una combinación ahí. Y tiene que ver justamente con lo que hablábamos de los alelos, ¿sí? Porque yo dije que los alelos eran las dos o más expresiones que tenía el mismo gen. Por ejemplo, el color amarillo, pero acá en el cromosoma homólogo el color amarillo es rugoso.
Entonces ahí ya tenemos la combinación que se podía dar de más alelos, por lo menos uno más en este caso. Acá, cuando eso tiene que ver, lo voy a pasar un poco de largo, pero tiene que ver la autopolinización para poder generar esa línea pura de la cual yo estaba hablando hoy en la diapositiva. Y acá lo tenemos. Bueno, la generación progenitora me dio en la filial 1 amarilla redonda. Entonces yo después en la filial 1 cruzo uno de la filial 1 con otro de la filial 1, amarillo redondo, ¿sí? Y me da, en la segunda filial, me da amarillo redondo, amarillo redondo, amarillo redondo, y aparece amarillo rugoso. ¿Qué quiere decir? Que el carácter que tenía en la generación progenitora saltó una filial, o sea, saltó un hijo, y me apareció en la segunda filial. O sea que estaba solapado, que estaba como encubierto, ¿sí? Eso lo vemos mucho. A veces decimos, ustedes tienen que recordar que a veces decimos, el abuelo tenía, no sé, tal patología. Bueno, y la tengo yo y no la tenía mi mamá o mi papá. Eso quiere decir que se saltó una generación, ¿sí? Ahí cuando hablamos de que se saltó una generación. Dice eso. Claro, que se saltan generaciones. Tal cual, pero es que está, genéticamente está, pero ahora vamos a hablar bien porque hay un dominante que es el que se va a expresar justamente, y hay un recesivo que me va a quedar solapado, pero en algún momento puede salir a la luz, como pasó en este caso en la segunda filial, ¿sí? Sí. Bien, acá... Pasa sí, esto con perdón. con la tiroides, que se saltea siempre una generación. Vos sabés, Seba, que no la tengo tan clara esa. Si es tan Yo porque así. mi ex mujer tiene tiroides y me acuerdo cuando hicimos todos los estudios para las nenas, dijeron que no, o sea, nuestros nietos o nietas van a tener tiroides digamos, porque mi ex mujer la tiene. No, no es así. Yo me hice un estudio con un profesor en Rosario. Mi mamá tiene problemas de tiroides y yo también los tengo. Y cuando usualmente lo heredan las mujeres, el problema de tiroides. Ahora, cuando el papá y mamá tienen problemas de tiroides, no importa si su hijo es hombre o mujer, los heredan sí o sí. Por eso, Eso es escuchen, lo que me explicó este profesor que me entendió a mí. Recuerden que bueno, yo en este caso, perdón. Sí. No, esperen, le hago una aclaración. Recuerden que hoy cuando comenzamos, yo le dije que en el mismo lugar, por ejemplo, dentro del cariotipo, en el 21, vamos a tener un cromosoma aportado por el padre y su cromosoma homólogo, que no, el 21 no va a poder ir ni al 22, ni al 23, ni al 1, va a tener que ir al 21 dentro de ese cariotipo. Entonces, ese cromosoma, que es igual pero aportado por la madre, es el cromosoma homólogo. Dentro de ese cromosoma, dentro de un locus, o sea, dentro de una región, hay una codificación para ese gen. Ahora, ese gen, a lo mejor, cuando lo cruzamos con el cromosoma homólogo en el mismo lugar, o sea, en el mismo locus, ese gen que va a ser un alelo, o sea, va a ser una variante del gen que yo tenía, puede que no sea igual. Entonces, se puede llegar a expresar o no, pero por eso va a depender de lo que aporte cada uno de los progenitores. ¿Me explico? Y si ese gen es dominante o es recesivo. Claro, por eso, a lo mejor, bueno, no terminé de desarrollar la idea. En el caso de mi ex mujer, o sea, lo tuvo la abuela, pero el abuelo nunca tuvo. Ella, ni la madre, ni la tía, ni nadie tuvo. Tuvo mi ex mujer, los otros dos hermanos no. Y de nosotros, digamos, yo no tengo, mi hija ninguna de las dos tiene, por suerte, y puede llegar a destaparse el día de mañana en algún nieto
pero puede ser indistinto y capaz tienen 3 hijos mis hijas y se le da hacia uno y no a los otros 2. Bien, ahí dijiste algo importante, puede, porque nosotros acá tenemos que hablar de probabilidad. Es como el tirar la moneda, que tenemos un 50% de que nos salga cruz o un 50% que nos salga cara, digo. En genética hablamos de probabilidad de que ocurra, ¿sí? Bien. Claro, porque tampoco es algo que tiene que ser así sí o sí, puede variar, Tal obviamente. cual, no es que no sea general, puede pasar, ¿sí? Bueno, sí, aparte el tampoco médico, por ejemplo, una de las cosas que le dijo... perdón. No, decí, por favor. Que una de las cosas que le dijo que también influye muchísimo, por ejemplo, lo que hablábamos con vos la otra clase, el tema del ambiente, el tema de la alimentación que lleve el día de mañana a nuestros nietos, el tema de, por ejemplo, qué utiliza, qué productos utiliza, un montón de cosas que influyen a que el día de mañana lo que hagan nuestras hijas hoy depende de que puede llegar a ser o no nuestras nietas el día de mañana o nietos pueden llegar a tener o no tiroides. Totalmente, que el ambiente, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que hay un rango en el cual están nuestros genes que van a estar modificados o influenciados por el ambiente? Eso tal cual. Por ejemplo, la hemofilia, si es hereditaria, si salta una generación. Sí. Además, la hemofilia la van a ver ahí en el apunte que les dejó Fabi, que es un caso típico de estudio para nosotros, porque la hemofilia la descubre esta endogamia que ocurre en la realeza europea, donde había mucho cruzamiento entre familiares. Entonces fue mucho más fácil seguir la progenie y las líneas entre toda la descendencia de los reyes, príncipes, qué sé yo, con hemofilia. Llegamos hasta al zar Alejandro, que tenía un hijo hemofílico porque su mujer tenía el gen portador de la hemofilia y entonces a su hijo varón se lo transmitió, esos que terminaron, el hermano de Anastasia, los que terminaron muertos. Pero lo llevamos desde la reina Victoria. La reina Victoria deja descendencia, ¿sí? Que ella, ¿cuál era? A mí me gusta mucho un poco la historia, no me gusta tanto, pero un poco la historia me gusta. Entonces, es increíble porque la reina Victoria, que quería, tuvo muchos hijos, perdón chicos, tuvo muchos hijos y quería que todos los hijos ocuparan alguna corona de Europa. Entonces los desparramó por todos lados, claro, pero casaba primos con primos, hermanos no, pero digo, parientes muy cercanos ligados, que entonces hicieron que ese carácter, que a lo mejor podía quedar solapado, sea vigente y aparezca, que fue el caso de la hemofilia en casi muchos de los varones de la corona europea, de las coronas europeas. ¿Me explico? Es típico ese caso. Otro caso lo vemos en las comunidades Amish, ¿sí? Son comunidades cerradas, hay en Argentina, hay en Estados Unidos, donde en general hay una endogamia muy muy fuerte. Una endogamia que quiere decir que se cruzan entre parientes. Eso justo te iba a decir, el otro día había todo un informe que hablaban de los Amish de Argentina, que están todos allá en La Pampa, y hablaban de eso, que la gran mayoría de su población es hemofílica. Sí, aparecen ciertas características como la polidactilia, o sea, la cantidad supernumeraria de dedos en las extremidades, por ejemplo, de los pies y de las manos, como una de las características, o el enanismo, digo, cosas que a lo mejor en una comunidad más heterogámica no pasarían, ¿sí? Pero cuando se produce esta endogamia, o sea, esta vuelta de que entre generación tras generación hay, entre las filaciones y la progenie, hay cruzamientos, en todas estas cosas que son mutaciones empiezan a aparecer. O estos caracteres que estaban solapados por otro que era dominante, comienzan a aparecer. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Bueno, un poquito lo que desarrolló Mendel, la hipótesis para explicar sus resultados, decía, lo voy a leer un poco para que acompañarlo, digo. Cada característica hereditaria
está bajo el control de 2 factores separados, uno de cada padre. Hoy lo llamamos el gen, el alelo, ¿sí? Los cromosomas y sus genes se transmiten de los padres a la progenie por medio de los gametos, o sea, del óvulo y del espermatozoide. Y estableció la práctica de usar letra. Eso es importante porque ahora lo vamos a ver más abajo. La práctica de ponerle letras para representar a la pareja de genes que controlan las características hereditarias. Por ejemplo, acá hay I mayúscula, ¿sí? Y ahí tendríamos que volver al principio, a las definiciones, porque ahora sí, ¿quién es homocigota? Homocigota es un organismo diploide, ¿sí? Célula somática, diploide, que lleva alelos idénticos en uno o más loci génicos. Cuando hablo de loci, ¿qué estoy hablando? ¿De un lugar o de muchos lugares dentro del cromosoma? ¿Muchos era? Muchos. Muchos. Loci plural, locus singular. ¿Sí? Y heterocigota son organismos diploides que llevan 2 alelos diferentes en uno o más locigénicos, ¿sí? En uno son idénticos, pero en el otro no. Y ahora lo vamos a ver. Y el gen dominante es el que se expresa. Y el gen recesivo, ¿sí? Es el que queda solapado por el dominante. Salvo que sea un homocigota recesivo. Porque en un homocigota recesivo, sí o sí se va a expresar. ¿Los perdí mucho o no? Volvé a repetir la última parte que me perdí. Bien, yo digo, cuando hablo del puedo hablar de dominante o recesivo. El dominante se va a expresar siempre. El recesivo no se va a expresar si se junta, si es heterocigota, porque tiene un dominante, que va a ser el que es más fuerte, por decirlo de alguna manera. Ahora, como el caso de la semilla lisa con la rugosa. Por eso me dio 3 generaciones de lisa. Bien. Hay que ver ahí, ¿Sí? ahora lo vamos a ver con este cuadro. ¿Quién es dominante y quién es recesivo? Pero bueno, ¿cuándo se va a expresar un recesivo? Cuando sea homocigota. Porque quiere decir que los dos son iguales. Por ejemplo, miren el cuadro de Punnett. Este lo van a tener que aprender también. Es un cuadro clásico, ¿sí? En el cuadro tenemos en la parte superior, pero podría ser cualquiera de los dos, digo, las progenies, ¿no? Femenino, masculino. En la parte superior que decimos femenino tenemos óvulos homocigotos. ¿Qué significa? Que los dos son iguales. ¿Ven? A y A. Pero como está expresado con la A minúscula, quiere decir que son alelos recesivos. En cambio, para el masculino, tenemos homocigota, pero dominante, porque tenemos la A mayúscula. Son reglas las que estamos estableciendo acá. Para lo dominante, la mayúscula. Para lo recesivo, la minúscula. ¿Me siguen? Sí, sí. Y ahora estoy entendiendo. Sí, pasa. Genial. Daniel, Sí. un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay sangre cero negativo, es decir, que los 2 alelos recesivos de las líneas paternas, digamos, se unieron en ese individuo, ¿no? ¿Sabés La que sangre ahí, cero es recesiva en el caso que vos estás dando de los grupos sanguíneos, hay una que viene después de esto, hay una codominancia, o sea que significa que no siempre, o sea, no hay un dominante ni hay un recesivo completo, ¿sí? Hay una codominancia y por eso
se va a ir expresando, por eso tenemos los diferentes grupos serológicos. Justo en el ejemplo que vos estás dando, tenemos que hablar de una codominancia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Por eso no podemos decir que el ejemplo, pero la idea que vos tenés está, lo que pasa es que no está bien en el ejemplo que le estás dando, ¿me explico? Sí, entendí. La idea está perfecta, pero no es el ejemplo. Okay. Veamos esto, miramos un poquito más arriba, en azul yo les puse I mayúscula, semilla amarilla, I minúscula, semilla verde. O sea, el color amarillo es dominante sobre el color verde. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Y podemos tener homocigotos o heterocigotos. ¿Cuándo hay una homocigota? Por ejemplo, II es homocigota dominante porque las dos son mayúsculas, ¿sí? O I minúscula es homocigota porque no hay otra, son las I, las dos iguales, pero son minúsculas. Ahí tengo homocigota recesivo, ¿sí? Y por el otro lado, cuando tengo una I mayúscula y una I minúscula, tengo una heterocigota. Bien. Si yo digo que I mayúscula es de color amarillo y I minúscula es de color verde, díganme, en el primer caso, ¿qué color se va a expresar? O sea, en este. ¿Qué color se va a expresar en este? Amarillo. Amarillo. Amarillo, no queda otra. Perfecto, están entendiendo perfecto el concepto. ¿Y en este? El verde. Verde. Verde, no queda otra. ¿Es un homocigota? Sí. ¿Es recesivo? Sí. Pero como no hay un dominante dando vuelta, se tiene que expresar sí o sí el verde. Y ahora vamos para el otro lado. En este, ¿qué color se va a expresar? Y ahí se va a expresar el amarillo porque está el, ¿cómo dijiste? El dominante. Es un heterocigota. Que solapa. Pero va a solapar al color verde. Ahora, ¿el color verde va a estar? Sí, pero recesivo. Sí, pero no solapado. Va a estar, pero solapado. Bien. Entonces, ahora, ¿tienen todos un lápiz y un papel? Sí. Bien, ya sabemos que I mayúscula es amarillo e I minúscula es verde. Hagamos un cuadro de Punnett. Sí. ¿Qué pensaron? ¿Que iba a hacer todo charla conmigo? No. Los voy a poner a trabajar. De paso descanso. Hagan el cuadro de Punnett. Yo lo voy a hacer con ustedes. Tengo un cruzamiento, esta es la filial. Teníamos la progenie, esta es la filial 1. Vamos a cruzar un heterocigota, I mayúscula y minúscula, con otro heterocigota, I mayúscula y minúscula. ¿Se siguen? Sí. Me quedan Perfecto. los cuatro me quedan I mayúscula y minúscula. No. No, Sebastián. No, ¿Por qué? querido Sebastián. Lápiz. Haga el cuadro de Punnett y haga la distribución. Tengo, a ver, para el más, como son los dos iguales, en uno de los cuadrados superiores voy a tener I mayúscula y en el otro I minúscula. Me voy al costado. Arriba voy a tener I mayúscula y abajo I minúscula. ¿Me siguen? Según el cuadro de Punnett que les mostré abajo. En el primer cuadro, si yo junto, bajo y junto las dos, ¿qué aparece?
Y mayúscula y minúscula. No, piensen, tenemos... Y mayúscula y Mírenlo acá, mayúscula. ¿ver? Bueno, acá está, por ejemplo, ¿ves? Las dos A y acá las dos A. De esta manera lo tienen que armar, en vez de A, I. Entonces, Ah, dice I. masculino, I mayúscula y abajo I minúscula. Y acá, I mayúscula e I minúscula. Las dos I minúsculas. No, la 2 I mayúscula. No, del Ajá. costado sí, pero arriba las dos I minúsculas. No, porque estamos en No, o las sea, dos I el cruzamiento es este que estoy viendo acá. I mayúscula, I minúscula es 1. Por I mayúscula, I minúscula. Hago la segregación, lo coloco en cada uno de los cuadros del cuadro de Punet y hago el cruzamiento. El primer cuadrado me quedan las dos I mayúsculas, el que le sigue una, y abajo me queda una, y el último me quedan las dos I minúsculas. No, nada, me tenés que decir qué queda, a ver. Con propiedad, Sebastián. Ay, buen pene. Vamos. En el primer cuadro de Punet me quedan los dos genes dominantes. ¿Y entonces esto qué es? ¿Un qué es este? El I mayúscula y mayúscula. Homocigota dominante. Perfecto. Tengo homocigota dominante. Sí. Al lado, ¿qué me queda? Heterocigota. Una y Heterocigota. Bien. Abajo del homocigota dominante, ¿qué me quedó? Heterocigota. Heterocigota. Y al lado del heterocigota, ¿qué me quedó? Homocigota recesiva. Homocigota recesiva. Perfecto, perfecto. ¿Está claro? ¿Lo tienen todos a eso? Yo lo pasé al grupo recién en una foto. Bien. Ahora vamos a ver, porque hasta ahora lo que vimos es la carga genética que tenemos ahí. Pero vamos a ver qué se expresa de eso genético. O sea, genéticamente, el genotipo de esto, ¿sí? Es el siguiente. ¿Vieron que está dividido en 4? ¿Sí? ¿Vieron que el cuadro este está dividido en 4? Bien. En probabilidad podemos decir que esto es 1 de 4. Chicos, guarda que está haciendo acople. ¿Algún micrófono? El de Bien. Jonathan era el que más iba. Bueno, Jonathan. Los 4 estos que estamos viendo, si yo lo divido, ¿sí? ¿Cuánto sería cada uno de estos en porcentaje? Si los 4 son el 100%, ¿cada uno cuánto 25. es? El 25 de cada uno. 25%. Bien, entonces, del 100%, cada uno de esos 4 corresponde a un 25%. Y si esto lo puedo representar, en vez del 100%, digo que esto es 1. ¿Cómo está dividido cada uno? 0,25. ¿Cómo un qué? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto, exactamente, un cuarto. Así que si hablamos en porcentaje, decimos que cada cuadrado es un 25%. Y si hablamos en probabilidad, decimos que cada uno es un cuarto. ¿Está claro? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. El genotipo que acabamos de sacar, ¿cuánto es? ¿Cuánto de homocigota dominante tenemos? ¿25% o un cuarto? 25% o un cuarto. Un cuarto. Exactamente. ¿Me siguen todos? Sí. Sí. Bien. ¿Cuánto de homocigota recesivo tenemos? También un cuarto. Un cuarto. O también un cuarto.
25% o un cuarto. ¿Y cuánto de heterocigota tenemos? 50. 50. Un medio. Un 50%, la mitad. O un medio, ¿sí? Lo vamos a expresar así. Entonces la fórmula genotípica para este cruzamiento heterocigota me da en la filial que tengo un cuarto de homocigota dominante, un cuarto de homocigota recesivo y un medio de heterocigota. ¿Sí? Esto es el genotipo. Ya lo van escribiendo ahí para tenerlo. Eso es el genotipo. ¿Cuánto me dio? Un cuarto de homocigota dominante, un cuarto de homocigota recesivo y un medio de heterocigota. ¿Esto se cumple siempre? No, obviamente. Va a depender de la progenie que yo vaya a cruzar. Bien. Ahora vamos a ver el fenotipo de esto, o sea, lo que se va a expresar. Si yo dije que I mayúscula es amarillo y I minúscula es verde, bueno, fenotípicamente llevando la misma relación de 25, 50, qué sé yo, un cuarto, un medio, díganme ustedes cómo es este fenotipo. Los escucho, las escucho. 3/4 amarillo, que era el dominante, y un cuarto del recesivo. Pero Un ustedes cuarto son unos verde. genios. Un solo cuarto del verde. Claro, o el mismo 25%. ejemplo que diste arriba de... ¿El fenotipo no debería ser amarillo? El fenotipo es lo que se va a expresar. El carácter que yo voy a poder ver, por ejemplo, en este caso, visiblemente. ¿Dudas? Porque la dominancia está en amarillo. Claro. ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos de vuelta, a ver, para que Ahí ustedes entiendan. medio que se tildó, perdón, Dani, ¿qué decías? No, digo, bueno, si hay dudas, digo, vamos de vuelta. Claro que la dominancia está en el amarillo. Ahora, vean ustedes en el cuadro de las proporciones genéticas o el genotipo, dónde aparece la I mayúscula. Porque cuando esté la I mayúscula y la I minúscula, siempre va a ser amarillo, porque es el heterocigota dominante. Vino del homocigota dominante, perdón. Entonces, cuando haya una I mayúscula, sí o sí se va a expresar amarillo. Por eso tenemos 3/4 ahí está mi amarillo. duda. ¿Cómo? Ahí es donde yo, ahí se me hizo la duda. ¿La heterocigota Sí. siempre es dominante? El heterocigota va a tener un dominante y un recesivo. Siempre se va a expresar el dominante. En este caso, como el I mayúscula era de color amarillo, siempre que me aparezca un heterocigota con una I mayúscula, va a ser dominante. Y va a ser el color amarillo. Para este caso, obvio, para este ejemplo. O sea, no existe la heterocigota recesiva en este caso. No. Recesivo cuando se va a expresar, o sea, el recesivo en un heterocigoto va a estar solapado por el dominante. ¿Cuándo se va a expresar el homocigota recesivo? Solamente cuando esté en ese estado de homocigota. O sea, como cuando está acá, que lo estoy viendo acá en el cuadro, el A minúscula, si el A codifica el color verde, ahí es la única forma de que esa semilla sea de color verde. ¿Sí? Sí, entendido. Entonces, fenotípicamente, ¿entienden que tenemos un 75% se va a expresar el color amarillo y solamente un 25% el color verde, porque corresponde con ese homocigota recesivo? O dicho de otra manera, 3/4 de ese completo, uno, va a ser amarillo y un solo cuarto va a ser verde. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Vieron que hay una diferencia, porque yo genotípicamente tengo 3 genotipos.
Ahora, fenotípicamente tengo solamente 2. ¿Se entendió esto? No, profe, ¿lo puede repetir? Decilo otra vez. Bien, vamos de nuevo. Genotípicamente tengo 3 genotipos. Tengo homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota. Lo determiné recién. Ahora, fenotípicamente tengo solamente 2 fenotipos, amarillo y verde. Silencio. En el caso ¿Qué de los pasó? humanos, digamos, el fenotipo es que tenés o hombre o mujer. Sí, no nos metamos ahí igual, pero sí, ponele que te lo tomes. No es el ejemplo, como No. le dije al compañero, pero bueno. Por el cuadrado que dice femenino masculino, por eso pregunto. ¿Puede ser el tema de, No, pero- de la piel? El carácter está bien, porque la piel tiene que ver con la proteína de la melanina, que la codifica el ADN, pero ahí ya hablamos de otro tipo. Vayamos más a lo sencillo, digo. Quédense con esta idea, ¿no? Los colores que codifica, por ejemplo, la semilla, ¿sí? Para poder determinar cuándo hablamos de un homocigoto, por lo menos para empezar a entenderlo, ¿sí? Sí. Genial. Lo que sí tienen que entender es esto, ¿no? Que genotípicamente yo tengo 3 genotipos diferentes, ahora, que lo que se va a expresar en una homocigota dominante o en una heterocigota va a ser el color amarillo. Y que el verde solamente se va a expresar cuando esté en una homocigota recesivo. Acá en el cuadro de Punnett que tengo, que tiene que ver con la herencia ligada a un solo gen, por eso estoy viendo un gen nada más, por ejemplo, que codifica el color amarillo. Por eso no me quiero meter ni con el color de la piel, ni con el color de los ojos, ni con la sangre, porque eso corresponde a un grupo de genes, no viene solo. ¿Sí? Y hoy trato de que ustedes entiendan al menos el concepto ligado a un solo gen. Lo estamos viendo acá, por ejemplo, el color. Amarillo, ¿en dónde? En un guisante. Después lo vamos a poder ver con el color de los plumajes, de algunas aves, hay unos ejemplos ahí dando vueltas. ¿Sí? Pero bueno, Ese por lo ejemplo menos también para se podría aplicar a si es liso o rugoso, digamos. Tal cual, porque ahí estamos, con eso lo hizo Mendel, ¿no? Acá lo vuelvo para atrás. O sea, el fenotipo Acá. sería o liso, te van a salir 3/4 de liso o 1/4 rugoso. Por supuesto, pero si crucé heterocigota, Claro, porque donde... el liso era el gen dominante. Claro. Claro, eso tal cual. O con la Y forma, solapaba la al vaina. rugoso, por eso quedaba 1/4. Está, perfecto, ahí sí, ahí lo van entendiendo, perfecto. O con la posición de la flor, si es axial o es terminal, ¿sí? O con la altura, si es baja o es alta, ¿sí? Hay diferentes, ¿vieron? Hay un ejemplo ahí en el libro, pero se ve en la vida real. ¿Vieron las hortensias que son o rosadas o celestes, azules? Sí, son los 2 colores que vienen. Bueno, no es que los 2 colores, la planta es la misma. ¿Qué va a diferenciar que reproduzca de un color o del otro? ¿Fenotípicamente se va a expresar? Bueno, porque depende del suelo donde esté plantada. En suelos ácidos va a ser de un color y en suelos alcalinos va a ser de otro color. ¿Por qué? Porque los suelos ácidos inhiben una proteína y esa proteína hace que sea de un color determinado. Pero los genes estaban, lo que pasa es que justo fueron inhibidos. ¿Me explico? Y por eso aparece para una misma planta. Ese es el ejemplo del conejo. Ese es el ejemplo de lo del conejo del Himalaya, ok. Exactamente. Con han leído, perfecto. La única parte que leí, creo.
yo quiero que hoy algunas cosas queden claras sobre las definiciones, ¿sí? ¿Qué es un gen? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es un locus? ¿Qué es un loci dentro de un cromosoma? ¿Qué son los loci dentro de un cromosoma? ¿Sí? ¿Cómo es esto de la heredabilidad? ¿Cuándo hablamos de homocigota? ¿Cuándo hablamos de heterocigota? ¿Cuándo hablamos de dominancia? ¿Y cuándo hablamos de recesivo? ¿Sí? Para poder avanzar. ¿Cómo hacemos esa distribución? Porque en el cuadro de Punnett lo que estamos haciendo es una distribución de los alelos. Por ejemplo, en este caso, tenemos, en el que está acá, lo están viendo ustedes, tenemos arriba los alelos recesivos, que aporta el gameto femenino. Y abajo tenemos los gametos masculinos, que son dominantes. ¿Esto qué me está produciendo? Supónganse, vamos a poner que el A minúscula sea verde y el A mayúscula sea amarillo. Genotípicamente, ¿qué proporciones tengo en este cuadro? El 100%. A mí particularmente me pasa con ese cuadro que me confunde porque las 4 son A mayúscula y A minúscula. Pero no, las 4 no. A ver, el masculino es un qué. El masculino es un qué, básicamente. Un dominante. Homocigota dominante. Homocigota dominante. ¿Sí? Y el femenino es un qué. Homocigota recesivo. Homocigota recesivo. Distribuimos los alelos, el A lo ponemos cada uno en un cuadro, y el A mayúscula y A mayúscula lo ponemos cada uno en un cuadro, y después hacemos el cruzamiento. Bajamos el A primero femenino, minúscula, con el A mayúscula, me queda A mayúscula, A minúscula. Lo hacemos con el segundo, lo hacemos con el tercero y lo hacemos con el cuarto. Y ahí decimos, bueno, este genotipo, ¿cómo me dio? Todos heterocigotos. Que hay dominancia masculina. Sí, dominancia masculina. No, bueno, pero el masculino... La femenina. Bien, pero el masculino, yo dije el gameto masculino, ¿qué color era? A mayúscula era de amarillo y A minúscula de verde, para el color, califica eso. Bien. Perdón, amarillo, perdón. Claro, bueno, toda pero la no descendencia del F1. Bien, pero yo pregunté genotípicamente. Entonces, genotípicamente ustedes deberían responder que hay un 100% de ¿qué? De heterocigotos. Ahí estamos hablando de los genotipos. Y fenotípicamente, el 100... ¿Cómo es? Perdón. Fenotípicamente esto. O sea, el 100% de color amarillo. De color amarillo. ¿Sí? Así que acá sí tenemos, miren qué diferencia. Genotípicamente tenemos un solo genotipo, heterocigota. Y fenotípicamente tenemos un solo fenotipo, amarillo. Diferente del que hicimos hoy como ejercicio. ¿Me explico? ¿Sí? Genial. Buenísimo. Bueno, chicos, escuchen. Acá un poquito, después yo se los voy a pasar a ustedes cuando retomen la lectura, ¿sí? A partir de lo que de esto que estuvimos haciendo este pequeño ejercicio, cuando lo hizo Mendel, estableció leyes. Vieron que yo les hablé de los pasos del método científico, que hizo corroboración de las hipótesis que él planteaba, qué sé yo, sacó conclusiones. Esas conclusiones se transformaron en las leyes, ¿sí? La primer ley habla de la segregación de los alelos, ¿sí? Por eso yo hoy les tuve que hablar de los alelos, ¿sí? ¿Qué dice? Que cada par de alelos de cada progenitor se separa y un solo alelo de cada progenitor pasa a la descendencia.
O sea, piensen, vamos a hablar de los genes sexuales masculinos y femeninos en el humano. Tenemos XX para la mujer e XY para el hombre. Cuando yo los separo, voy a tener en las dos divisiones de meiosis consecutivas que tengo, paso de una célula diploide con 46 cromosomas a 4 células haploides, ¿sí?, de 23 cromosomas. ¿Me explico? Sí. Donde un cromosoma va a ser para una célula haploide X, del masculino, y otro ahí. Y para el femenino va a ser una célula, o sea, un óvulo va a ser X, va a tener en su célula una X, en su cromosoma, y la otra X. Cuando se produzca la fecundación de ese espermatozoide, dependiendo si ese espermatozoide lleva en su núcleo, en su carga genética, una X o una Y, va a determinar que la progenie sea un varón o una mujer. ¿Me explico? Por eso dice no, lo de ahí la me perdí. Bueno, ¿viste, Sebastián, que dice? También. Bien, ¿vieron que sí, yo dicen también que me re perdí. el que determina ¿qué va a hacer ese bebé es el padre? Porque como el padre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, cuando lo junte con algún cromosoma X, porque la mujer va a dar X o X, no hay otra. O sea, la mujer da una X, sus óvulos van a ser X o X, pero el varón va a tener un espermatozoide dentro de esta. Cuando se produzca la división la meiosis, ¿sí?, que es la división celular de las células sexuales, va a producir un espermatozoide que tenga dentro de su cromosoma un X, y a su vez va a producir un espermatozoide que tenga dentro de su cromosoma un Y. No van a estar los dos porque se dividieron. Eso tienen que volver a verlo de división celular. Meiosis para las células entonces sexuales. Está bien. Meiosis. Sí, entonces decime. Está bien lo que contesté cuando vos subiste la imagen el otro día del grupo, que el cariotipo terminaba en XY, entonces era hombre, no era mujer. Por supuesto, pero muy bien, ¿Te das cuenta? al Mirá, ejercicio. lo que peleamos esa semana con el Es cariotipo. que está bueno, esto quiero generar discordia, quiero generar sangre. No, mentira. Un chiste, después estoy grabando, después estoy estando el profesorado y yo quedo. Pero no, digo, está bueno, esto es lo que quiero generar. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Claro, sí, si lo aportó, si el espermatozoide fue una Y y se juntó con el óvulo, que era una X, sí o sí va a ser una X el de la mujer, generó un hombre, un masculino. Si se juntó dentro de cuando se dividió, me quedó una X del hombre y se juntó con la X de la mujer, va a generar una mujer, ¿sí? Pero por eso el par 23 siempre está determinado si es X o Y, y en la imagen que hubiera subido al grupo terminaba en X y Y, era hombre. Por supuesto, si no hubiera sido XX. Qué bárbaro. Ya está, ahora lo entendí. ¿Está claro? Aplausos para todo, entonces. Ahora sí. Genial. Bueno, acá se ve un poco con los gametos, ¿sí?, de una flor, ¿no? Habla de bebé. Pero, bueno, acá es justamente, y por eso hablo del cuadro de Punet, ahí para que ustedes lo pudieran ver. Digo, esos bebés, o sea, ese bebé B mayúscula, B minúscula, digo, se separan. Por eso habla de los alelos que cada progenitor aporta separados, ¿sí?, en cada una de sus células haploides. Y eso dice que se transmite de generación en generación. Eso sería la primera ley. Lo que decía básicamente así bien en criollo. Él vivía el amarillo y lo vio en la descendencia amarillo. Bueno, entonces dijo, hay algo que se hereda, que es el color ese por algún lado salió, y es amarillo en la progenie y amarillo en la filial. Nosotros después lo vamos a decir que se separa justamente en un solo alelo, ¿sí?
acá está la explicación de la primera ley de segregación de los alelos. Si lo vemos, bueno, acá habla un poquito, yo esto se los voy a pasar para que después lo continuemos, ¿no? En la meiosis, en la división celular, ¿sí?, de las células sexuales, se ve esto, porque cada uno de los progenitores tiene un alelo determinado y lo va a separar y, bueno, van a quedar, eso es lo que hablábamos, ¿sí? Por ejemplo, en vez de ponerle S, pongámosle XY. A uno va a ser X, el otro XY, y el otro va a ser X y X, ¿sí? Meiosis 1 y meiosis 2. Recuerden, no quiero ahondar demasiado, pero en la meiosis 1 se hace una duplicación del ADN. Y en la meiosis 2 se hace una separación del ADN para poder llegar a esas células haploides. Cada una de estas que estoy viendo acá son células de células diploides a células haploides. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué les digo haploides? Porque tienen, en vez de tener 46 cromosomas, tienen 23. ¿Para qué? Para que cuando yo lo junte, el gameto masculino con el femenino, cada uno me aporte los 23 y así forma otra vez los 46. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me dejaron? ¿Está claro esto? Chicos. Sí, sí. Se tilda Sí. mucho, Dani, ese es el problema. ¿Se tilda mucho? Bueno, escuchen. No importa. Llegas con dislike, por eso. Como estoy grabando, ahora lo voy a subir al video. Así que lo vuelven a ver. Como vuelven a ver las clases de Fabián, porque está bien explicado la primera parte. ¿Sí? Y voy a parar acá. Así los dejo como pensando. Avancen en la lectura, ¿sí? Tanto de Griffith que les pasó Fabi, como del capítulo 2 que les dejé yo. Y vayan y vean los ejemplos, vean los problemas resueltos, vean si ese problema resuelto, después vayan a otro problema, que son los que están al final, por lo menos los de un solo gen, no más, ¿sí? No alelos múltiples, no alelos codominantes, no mortales, eso lo vamos a seguir viendo. Vayan solamente a los problemas de cruzamiento de un solo gen, que es lo que estuvimos viendo hasta acá. Hagan los cuadros de Punnett, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Crucen, prueben, vean qué les da genotípicamente, cómo les da el fenotipo. Lean por favor la teoría y consulten. Cualquier duda que tengan la consultan. ¿Sí, chicos? ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, son las 21:45. ¿Les parece que ya cortemos? ¿Y sigamos la clase que viene? Sí, porque profe. te van a retar porque dijeron que más de una hora no se hablaba. Nosotros llevamos 45 minutos, son unos grosos. Bueno, genial. Esto yo se los voy a pasar junto con el video a las clases virtuales, ¿sí? Y ahí se acopló. Bueno, y tienen además los dos tienen los dos capítulos para poder verlos. Si seguimos avanzando, yo les voy a ir subiendo los capítulos. Para que me voy a poner para que me vean, porque si no, que vean lo lindo que estoy hoy. Detener presentación. Bien, ahí está. Bueno, digo, tienen los capítulos ahí para ver, léanlos, acá no hay otra cosa, chicos, es sentarse, leer,
anotarse, subrayar, sacarse las dudas, y como yo los puse hoy, bueno, este es el cuadro de Punet, yo lo hice con ustedes, acá te hace este cruzamiento, entiendo qué está pasando, cuál es este gen, cuál es esto dominante. Tienen ahora como las herramientas teóricas, las definiciones para entender que cuando se habla de dominancia, cuando se habla de recesivo, cuando se habla de alelo, cuando estamos hablando de un locus o de un loci, cuando estamos hablando de un gen, ¿sí? Cómo se hace ese cruzamiento, la progenie, las filiales, va a depender lo que haya ahí, cómo podemos heredar ese carácter, cómo hacemos ese cruzamiento, y después, cómo podemos hacer el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Decir, bueno, a ver, ¿cuánto me daba fenotípicamente y cuánto me daba genotípicamente? De eso es la base para arrancar en genética. Pero no queda otra, chicos, es sentarse en el tiempo que puedan y leer, buscar videos también, no se queden solamente con la explicación del profe, hay videos, algunos en YouTube, digo, a lo mejor están explicados para secundarios, yo siempre digo, busquen, tienen que ampliar la mirada, buscar, y no se queden con la explicación que les doy yo, que les da cualquier profe, sigan buscando y lean, busquen la bibliografía que les da el profe, pero si buscan más también, no pasa nada. Digo, todo aporta, sé que a veces los tiempos no ayudan, que están todos trabajando con quilombo, bueno, pero no queda otra acá, es así. Lo que nosotros podemos hacer es guiarlos. Hoy ya no podemos hablar de una educación que atomizada, donde viene el docente y da, porque en realidad nosotros podemos brindarles como ciertas herramientas, pero ustedes tienen que ampliar la mirada y buscar, ¿sí? Ya tienen que ser gestores y autónomos de su conocimiento. Se los debo a ustedes como se los debo a los chicos del secundario, ¿sí? Porque hoy, conectados a Internet, lo único que hay que saber es saber dónde buscar a lo mejor. Pero después la información está toda ahí afuera. Tenemos que nada más catalogar, buscar, yo les puedo dar libros, les puedo decir autores, y después buscar y leer, ¿sí? ¿Está claro con esto? No fue un reto, fue un consejo en realidad. Bueno, cualquier duda lo vemos de vuelta, no se preocupen. Ahora analicen esto y lean, por favor. Lean. ¿Alguno no entregó todavía la actividad? Débora, deciré Florencia. Florencia Zurita es la hija de Fabián Zurita, ¿o no? Sí. Bueno. Hola Florencia. Bueno, me retiro. Nos conocemos. ¿Cómo estás? Bien. Florencia tiene una bebita, ¿es? ¿Bebita? Sí. Hermosa. Está embobado el abuelo, me formo. Está embobado el abuelo, ya me imagino el abuelo ese. Bueno, ¿les parece que cortemos acá? Porque hay mucha información que les tiré, tienen que procesarla y seguimos en la próxima clase. ¿Qué hago? Les subo el PowerPoint que acabamos de ver, completo, pero ustedes después van viéndolo, tienen los dos capítulos para ver, y les dejo esta clase grabada, que espero que se haya grabado, se la subo en un apartado que dice clases virtuales, así ya lo tienen, ¿sí? Y lo ven tranquilo, a lo mejor sin que se corte. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, profe. Y me hacen, mirá, me pongo así como, me hacen el ejercicio, porque ahora tienen más información sobre lo que les estuve diciendo, para hacer ese ejercicio que les había pasado Fabi. Quienes no lo entregaron. Quien lo haya entregado por mail, yo les sugiero que lo suban. Si lo hicieron en papel, le sacan una foto y lo suben a la actividad, Classroom, ¿sí?
donde ustedes tienen para subir los archivos. Creo ¿No que se puede por ahí no subir? se puede entregar. No, en la parte de código genético no, por eso no la entregué. La tengo en un Word y no puedo. Bueno, escuchen, vamos a hacer una cosa entonces, porque yo se los voy a poner como actividad. Entonces les va a figurar como actividad y ustedes lo van a poder subir. Así lo tenemos y le ponemos la nota y queda todo registrado ahí. ¿Sí? Yo ahora me encargo, lo hago yo. Les va a aparecer. Listo, profe. Bueno, vamos a cenar porque es muy tarde. Listo, profe. Listo. ¿Pusieron todos el presente ahí en el chat? Pónganme en el presente así no me olvido de ninguno. Ninguna. Que ahora le voy a tomar nota. Antes de irse, ponen el presente. En el chat. ¿Vieron que estaba anotando en el chat? Pongan el presente. Lo escriben así me queda y yo ahora tomo nota. Y nos despedimos. Hasta la clase que viene. Seguimos en contacto por el grupo y cualquier pregunta que tienen para hacerme, por favor háganla. Gracias, Daniel. Voy a abrir Muchas un gracias. foro. Gracias, Dani. Escuchen, voy a abrir un foro. Lo voy a decir en el grupo igual. Voy a abrir un foro que diga consultas de la clase 1 para que estemos todos hablando ahí también y quede ahí, en el Classroom. ¿Sí? Cualquier pregunta, a lo mejor la duda de uno es la duda de muchos. ¿Sí? Buen fin de semana. Un fin de... Muy bien. Gracias, chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias.